Estamos en otra edición, la edición número 22 de Movida Alternativa Podcast. Edición, episodio, bueno, como le quieran llamar, pero estamos aquí y nos convoca en esta oportunidad el trabajo de Carlos Álvarez, que acaba de lanzar su nuevo álbum, Impresiones sobre Abel Fleury. Bueno, esta obra está desde el viernes 21 de abril disponible en Spotify y en YouTube. Y como conversábamos fuera de cámara con Carlos, ayer estuvo presentándose 19 de mayo a las 21 horas en Café Vinilo. Bienvenido, Carlos Álvarez, a Movida Alternativa Podcast. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Bien, todo tranquilo. Pasada la presentación ya más tranquilo. Claro. Este trabajo, le voy a dar un poco más detalle, después vos lo vas a contar en más detalle todavía. Sintéticamente, este álbum está basado en la música del guitarrista y compositor Abel Fleury, y con una mirada personal tuya, de Carlos Álvarez. Bueno, contale un poco a la audiencia cómo fue que abordaste este tema. Yo ya lo estuve chequeando, pero bueno, vos, ¿cómo llegaste hasta Abel Fleury? ¿Cómo diste con él? ¿Y qué te motivó a hacer una obra tan importante como esta? Bueno, la música de Fleury me llega de manos de un tío que es luthier, o sea, un tío mío que ha, digamos, hecho grandes guitarras. Ahora falleció el año pasado, pero él me acercó un disco de un amigo de él, tocando Fleury. Un disco que grabó Alberto Chaín, un guitarrista de Mar del Plata, tocando toda la obra. Y a partir de que escuché ese disco, fue como un flechazo, digamos, con la música de Fleury. Yo hace años que siempre busco entender por qué las músicas que me atraviesan o me gustan tanto, o me emocionan, o me despiertan esa curiosidad, digamos, como por qué me despiertan esa curiosidad. Entonces eso me lleva a tratar de tocarlas, ¿no? De escuchar otras versiones de esa música. Entonces desde ese momento, hace ya más de 10 años que me llegó esa música, me encontré como con ganas de hurgar, digamos, en la música de Fleury, de tratar de entender un poco por qué era que despertaba ese interés en mí. Y la empecé a pasar, si bien toco la guitarra, no bien, pero desde chico toco la guitarra, empecé a pasar los temas al piano, que es el instrumento que estoy tocando hace ya varios años, y fui descubriendo que en realidad eso tenía un camino más largo y que no sabía bien dónde terminaba, digamos, pero que quería hacer un disco con esa música. Y no me imaginaba haciendo un disco de la música de Fleury solamente, digamos. Necesitaba como intervenirlo con mi mirada musical de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí me presenté a una beca del Fondo de las Artes, y salí adjudicado, digamos, con la beca en el 2021. Entonces, bueno, una vez que eso se hizo efectivo, empezó el proceso ya más concreto de todo lo que seguramente después te contaré, pero de ir directamente eligiendo los temas y haciendo todo eso para ver de qué manera iba a terminar siendo ese disco. Claro. Eso fue más o menos. Claro, porque en realidad hay que contarle a la audiencia que vos comenzaste tu trabajo musical como contrabajista, ¿no? Sí. Ahí está. Y después sentiste la necesidad de también tocar el piano, con lo cual te formaste con grandes maestros, y bueno, ahí es donde Fleury también tenía esa conexión de que le daba todas las piezas musicales a su hija para que la pasara al piano. Y ahí es donde vos encontrás la coincidencia, digamos.
Claro, sí, de eso me enteré posterior, digamos, yo ya estaba cuando decido hacer el disco definitivamente y lo empecé a pensar a ver cómo iba a ser, empecé a conseguir las obras de Fleury para tocarlas en el piano, las empecé a tocar todas desde las partituras de guitarra, seleccioné la cantidad de temas que eran, me puse en contacto con este guitarrista que contaba que es a quien primero escuché tocar la obra de Fleury, me puse en contacto con él, charlamos muchísimo, me ayudó mucho también bueno, a conversar acerca de cómo interpretaba, cómo pensaba él para interpretar esta música y así. Y en eso, hurgando en la historia de Fleury y conociendo un poco de los detalles detrás de lo que conocía, que no era tanto, me encontré con esta anécdota, digamos, de que él le daba algunas cosas a tocar a su hija en el piano, me pareció increíble. Además, porque me parece que su obra es muy interesante tocada en el piano, porque para el piano es una obra bastante minimalista en el sentido pianístico, ¿no? En general las obras pianísticas son más exuberantes. Claro, hay como acordes, ¿no?, de muchas más notas que las que él emplea, obviamente por la guitarra en sí. O sea, eso ya es una característica, te diría, de la relación entre la guitarra y el piano. Pero en esa relación, el uso que Fleury hace del movimiento de las voces, que se le dice contrapunto, ¿no?, en música, pero la manera en la que se interrelacionan los bajos, las notas graves, la manera en la que él cuenta, además sobre muchas formas musicales que no son tan desarrolladas. Por ahí la más desarrollada de las que él usa es la milonga, ¿no? Es la que por ahí más ha proliferado en otros artistas y compositores, pero él hace, de hecho yo en el disco grabé un estilo, una cifra, un triste, que son formas, digamos, de nuestras pampas, formas musicales, digamos, que no tienen una forma exacta, que en realidad es como de payadores, ¿no? Son temas que se tocan en ámbitos muy tranquilos, a volumen muy bajo, ¿no? O sea, ni siquiera son temas que se toquen en peñas, eso quiero decir, ¿no? Es como una parte del folclore que además me parecía importante, primero que me gusta mucho porque muchas cosas parecen medio como improvisadas en la libertad que tienen, ¿no? Y en el fluir que tienen las ideas y en el pasar de una idea a otra, parece que tiene un nivel de libertad que parece casi improvisado. Y eso también me permitía a mí improvisar sobre su música, que es algo que también hice en el disco. Bueno, y ayer, por ejemplo, estuviste como decíamos al principio, en Café Vinilo, lo presentaste. ¿Cómo fue esa noche, esa presentación del disco, pos haberlo presentado el 21 de abril en Spotify y en YouTube? Bien, fue muy lindo. Lo había presentado antes, el 4 de mayo lo había presentado en Santa Fe también. Ayer me gustó en particular porque siento que por ahí logré concentrarme o sea, al improvisar, ¿no? Yo en el disco improviso bastante, hay varias improvisaciones que la idea es que estén realmente conectadas con la música de él. Pero al improvisar y sobre todo en vivo, a veces la adrenalina de querer sacar música, no sé cómo llamarlo, digamos, supongo que se entenderá, pero Sí, puede sí. llevarme por lugares que por ahí, si me permito ir, que en el viaje de improvisar es bueno permitirse ir, pero en el viaje de improvisar, en el mundo de lo que estaba queriendo decir, tengo que tener como Las tengo que tener riendas. las riendas para no desbocarme, ¿no? Claro. Y por ejemplo en Santa Fe que lo presenté, sentí que me costó estar en ese espíritu de Abel Fleury. Y ayer, gracias a esa experiencia, me tomé el trabajo de esta última semana. Antes de tocar estuve muy pendiente de eso, pensando mucho en eso. Antes de salir a tocar conversé un poco en mi cabeza, digamos, con Fleury. Tuvimos como una conversación previa para poder salir a tocar desde ahí, ¿no? Desde lo que realmente supongo que estoy queriendo representar. Y la verdad es que creo que pude estar ahí, te diría,
el 90% del tiempo con la mente en esa, y bueno, eso creo que además se escuchó, en general la gente que fue lo disfrutó, así que muy lindo. Bueno, y hablando también de ese 4 de mayo, 19 de mayo, fechas, ¿hay alguna para anunciar acá en Movida Alternativa o estás por ahora expectante, a la expectativa? Hay, hay dos posibilidades, pero la más concreta es que vaya a Dolores a tocar el pueblo de Fleury, o sea, en el Claro, pueblo donde era él. En agosto es la conmemoración de su fallecimiento y ahí por ahí estamos viendo, hablando con la Dirección de Cultura de Dolores para ir a tocar, que sería increíble, porque hasta está la familia claro. de él, digamos, sería tremendo. Y bueno, después las cosas que vayan saliendo, como decís, más a la espera, o sea, hablando por uno u otro lugar. Lo que pasa es que es una música que primero tiene que haber un espacio para tocarlo, por supuesto, pero además se necesita un instrumento que como te decía, esto de que por ahí el carácter o la sonoridad es más bien austera en cuanto a notas, ¿no? Es una música que es muy difícil tocar si no se toca en un piano que tenga una sonoridad. Va, primero un piano de verdad, ¿no? No un teclado. Entonces eso limita un poco también las posibilidades de Claro, salir a de llevarlo. salir más seguido porque hay que seleccionar bien el lugar. Exactamente, no se puede, no me dan ganas de hacerlo en un instrumento en el que en realidad voy a estar más renegando con el sonido que viajando, ¿no? Bueno, y esto de salir a presentarlo en vivo, me parece que es lo que más le gusta al músico porque tuvimos momentos feos que pasaron recientemente y que Sí, limitaban un poco al músico a eso. Y ahora que se puede, si se, como decís vos, si ni se hablar. dan todas las condiciones, es lo más lindo que hay. Claro, sí, totalmente. De hecho, el disco anterior que hice antes de este, un disco de canciones, donde toco el piano y hay bombo legüero, un cello y viola. Eh, Cuando lo iba a presentar, o sea, el disco salió en el Club del Disco, que es el mismo sello que sacó este, lo hicimos físico, salió como disco del mes, me acuerdo, de febrero del 20, si no me equivoco. Se me caen un poco la fecha, pero justo cuando se desata la pandemia, básicamente sale el disco, la presentación era en abril y en marzo se desata la pandemia, así que no lo pude presentar, por ejemplo. Entonces, Claro, 8 años de trabajo para realizar una música, por supuesto haciendo otras cosas en el medio, pero el proceso de ese disco fueron 8 años. claro. Lo grabé, el esfuerzo que es, la plata que es hacer todo eso, ¿no? Y una vez que están los discos, todo para salir a presentarlo, tenía entre 5 y 6 presentaciones, no solo 2 en Capital y otras, y se congeló todo, Claro, claro. me quedé sin tocarlo, no lo toqué de hecho. En algunos artistas lo favoreció en algún sentido nada más, ¿no? Porque lo Claro, limitó en el sentido de que tenía mucho material para terminar de componer o componer cosas nuevas, claro. y ese tiempo Sí, de, encerrados, ¿no? encerrado hizo como tarea única, digamos, esa. Así que Claro, sí, aceleró sí, sí, eso muchos trabajos se hicieron en pandemia. totalmente. Muchos proyectos, ¿no? Nacieron Claro, directamente ahí, de estar. Sí, totalmente. Bueno, a mí bueno, sí tuvo esa parte también, pero en realidad me pegó ese sacudón, no me lo esperaba. Claro, nadie se lo claro, esperaba, pero los sí, que tienen un feedback con su público lo sintieron muchísimo. Creo que lo que claro, sí. pudieron hacer en el encierro no fue tan equitativo con ese contactarse con su público, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, vos contale a la audiencia cómo fue el cambio ese tuyo, o sea, qué te motivó a vos decir, bueno, estoy con el contrabajo y ahora voy para el lado del piano? Por supuesto que el músico, una vez que sabe dominar un instrumento, es difícil que lo deje del todo, pero bueno, pasaste al piano. ¿Qué es lo que te motivó? Sí, sí, de hecho sí lo dejé, o sea, es más, vendí mi contrabajo. Yo tenía un solo contrabajo y nunca lo he vuelto a tocar.
fue un proceso largo el cambio. En principio empezó por la necesidad o sea, empezar a meterme más en el piano tuvo que ver con la necesidad de encontrar varias cosas. Una, encontrar esa sonoridad, esos acordes que por ahí uno, digamos, como contrabajista tiene una limitación para transmitir la armonía que escucha, salvo que escriba el arreglo entero de todo, ¿no? En música en la que yo estaba acostumbrado a tocar, donde en general muchas cosas se improvisan, me costaba que cuando yo planteaba una armonía o un acorde, el otro, que tocaba un instrumento armónico, tocara lo que yo más o menos imaginaba. Entonces claro, dije, bueno, esto lo tengo que buscar, porque no depende de tocar bien o mal, porque esos músicos de quienes puedo estar hablando, por ejemplo, son, a mi modo de ver, grandes armonizadores, digamos, grandes músicos, grandes intérpretes de sus instrumentos. Pero nunca sonaba eso que yo quería. Entonces digo, bueno, a ver, viste, me voy a poner a investigar. Y por otro lado, el piano también me permitió, y era la posibilidad de, por ejemplo, agarrar a Debussy o agarrar a Bach y no solo entenderlo porque lo estudiaba, porque yo había cosas que por ahí estudiaba, pero el tocarlo realmente a mí es la manera más nutritiva de vivenciar algo, ¿no? Si yo agarro una pieza de Debussy y la toco, aunque la toque bien, la toque mal, aunque ni siquiera la trate de estudiar para tocarla en un concierto, sino que la estudie para entender lo que él hizo a nivel sonoro, el piano en ese sentido era un poco lo que estaba buscando. Y en ese camino, yo ya, o sea, coincide con que me mudé a vivir a Capilla del Señor, a un pueblo a 80 kilómetros de Capital. Nos mudamos con mi familia, mi compañera y mis 2 hijos chiquitos, tenían 1 año y 3 años en ese momento. Y necesitaba un cambio, necesitaba relacionarme con el folclore de una manera más pura. Siempre me gustó el folclore desde chico. Si bien yo trabajaba tocando jazz, nunca me sentí un jazzero, digamos, por decir de alguna manera. Tampoco me siento un folclorista, o sea, no lo pongo en esos términos, pero sí claramente no es que era un músico de jazz en sí, más allá de que pudiera hacerlo, ¿no? Y un poco la búsqueda de un pueblo, de hecho vivimos en el pueblo concreto, digamos, en el pueblo realmente, no en las afueras del pueblo, ¿no? Y es un lugar donde el folclore, en la medida en la que hoy puede estarlo, ¿no? Por la que la vida cambia en todos lados y la globalización llega a todos lados, pero el folclore acá es un hecho vivo, digamos, es como parte del lugar realmente, ¿no? Bueno, de alguna manera todo eso fue promoviendo ese enorme cambio. Y cuando llegué a vivir acá a Capilla del Señor, sin premeditarlo, nunca más en mi casa saqué el contrabajo de la funda, nunca más lo saqué para estudiarlo. Claro, y a partir de ahí, medio que se fue dando solo, de golpe ya no tenía sentido, no quería, no sé, sentía que tenía que ir por otro lado. De hecho, bueno, en el disco siguiente no solo toco el piano, sino que canto. Claro, te animaste a un poquito. Entonces había había una necesidad de decir desde otro lado, ¿no? Yo escribo poesía desde chiquito, o cosas, ¿no? Pensamientos, poemas sin pretender que sea un poema, porque no me considero poeta, digamos, pero el formato por ahí se puede parecer a eso. Siempre escribí, pero nunca lo había juntado con la música. Y a partir de ese cambio y todo, de golpe empezó a florecer eso de una manera muy fuerte y muy natural. Y ahí decidí dejar de trabajar, primero dejar de hacer cualquier cosa que considerara trabajo con el contrabajo. O sea, solo tocar en las situaciones donde musicalmente se pudiera escuchar lo que yo quería. Y después eso se fue achicando hasta que terminé un día... me quedé hasta las 4:30 de la mañana hasta que me convencí de que al otro día no me iba a arrepentir y decidí vender el contrabajo y me levanté a la mañana y vendí el contrabajo. Y ahí nunca más lo toqué, hace ya 6 años. Está bien. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Carlos Álvarez, que él lanzó su nuevo álbum Impresiones sobre Fleury y está desde el viernes 21 de abril ahí en
en las plataformas conocidas, las que tengo ahí aquí a mi izquierda, que son YouTube y Spotify. Y bueno, y también lo ha presentado ayer, el 19 de mayo, en Café Vinilo, esta obra que trae hasta nosotros a Abel Fleury, el músico y compositor folclórico. Bueno, Carlos, tus redes sociales, ¿cuáles serían? Como para contactarte, si alguno que ve la entrevista quiere sacarse alguna duda o felicitarte por tu trabajo. Bien, en YouTube tengo un canal de YouTube que es Carlos Álvarez Música. En Instagram es Carlos Álvarez Músico. Y en Facebook, Carlos Álvarez, me parece que me pueden buscar. Creo que es más, de hecho no sé muy bien cómo se busca en Facebook, no me aparece tan fácil, pero creo que con Carlos Álvarez uno llega. Pero en el Instagram y en mi canal de YouTube me pueden escribir y además pueden pasar a escuchar. Después en el Club del Disco y en la página del Club del Disco están también las reseñas a los discos y también los links hacia los discos en YouTube y en Spotify. Ahí está. Bueno, Carlos, yo te tengo que agradecer que hayas estado conmigo en el medio de esta presentación tan reciente como fue ayer nomás y que hayas venido en el medio de todo tu trabajo, hayas dado estos 20 minutos que estuvimos hablando y que, bueno, va a ser esta entrevista que vamos a disfrutar los dos cuando ya esté publicada. Gracias. Muy bien. No, Sergio, muchas gracias a vos por estar, por el apoyo siempre. Bueno. Y ya que decís el apoyo, tuvimos los dos como para comunicarnos el apoyo de Jorge Pereira de Medios Hábiles que nos puso en contacto. Así que gracias también, Mael. Sí, Jorge, gracias a Jorge también, totalmente. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Esto fue para la gente que estaba escuchando Movida Alternativa Podcast, episodio 22, con Carlos Álvarez y sus impresiones sobre Abel Fleury. Ya nos vamos a encontrar en otra Movida Alternativa. Mientras tanto, entren a YouTube, a Spotify, denle me gusta y suscríbanse al canal si les gustó la entrevista y denle me gusta a la entrevista también si les gustó. Hasta otra oportunidad y buenas tardes. Bueno.